Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Buenas tardes, amados hermanos. Soy Juan Manuel Vaz, su hermano en Cristo, pastor de la iglesia Caminando por Fe en Barcelona, España, y esta es una nueva entrega de nuestro programa en Radio Eternidad, Defendiendo mi Fe. Daremos continuidad en este día a lo que estuvimos hablando en el programa anterior. En el programa anterior estuvimos ya entrando directamente en ese asunto, cómo defender mi fe. Dijimos que veríamos ese tema desde distintas esferas de la sociedad, es decir, veríamos cómo defender nuestra fe en el trabajo, aconsejaríamos a los jóvenes de cómo actuar siendo creyentes en medio de la universidad. Pero estuvimos hablando concretamente de cómo defender nuestra fe bajo el concepto y la idea, primeramente, de que la fe que nosotros defendemos es la verdad. Nosotros hablamos en nuestro anterior programa de que vivimos en un tiempo en el que muchas ideas, muchas voces están sonando día tras día. Cada día que pasa, nuevas filosofías, nuevas ideas de pensamiento, nuevas ideologías, nuevos conceptos de fe incluso están apareciendo. Pero cuando nosotros hablamos del Evangelio, de la palabra de Dios y cómo nosotros debemos defenderlo ante esta sociedad, debemos dar por hecho una cosa: nosotros tenemos la verdad. Dios es la verdad, su palabra es la verdad, y por lo tanto nosotros no estamos llevando otra idea, nosotros no estamos llevando otro pensamiento, nosotros no estamos llevando otra filosofía, nosotros estamos llevando la verdad a las personas. Así que el otro día hablábamos de eso. Partíamos de la base de que nosotros estamos llevando a las personas la verdad absoluta de Dios. En un mundo lleno de relativos, en un mundo donde cada uno cree que todas las verdades son igual de válidas, nosotros sabemos que tenemos la verdad de Dios y que la verdad de Dios es la verdad absoluta. No es una verdad, es la verdad. En nuestro programa de hoy, nuestro programa número 4 de este programa Defendiendo mi Fe, estaremos hablando de ese asunto nuevamente, cómo defender mi fe. En este caso ya no veremos el concepto de que tenemos la verdad. La pregunta que nos haremos hoy es: ¿cómo son las personas ante las que normalmente defendemos nuestra fe? Es decir, nosotros tenemos la verdad, pero ¿quiénes son aquellos que tenemos delante? ¿Cómo son esas personas que no tienen a Cristo? ¿Cómo son esas personas que no han nacido de nuevo? ¿Cómo son esas personas que están en el mundo que nos rodea, que tienen otras ideas, otros pensamientos? ¿Cómo se encuentran esas personas espiritualmente? ¿Cómo pueden aceptar ellos la verdad? ¿Pueden recibir ellos la verdad? ¿Pueden creer ellos la verdad por sí mismos? Así que en el programa de hoy veremos eso. ¿Por qué recibimos tanto rechazo de las personas cuando le compartimos la verdad de Dios? ¿Por qué las personas incluso se enfurecen hasta el punto de rechazarnos y perseguirnos por causa de la verdad que predicamos? ¿Por qué nosotros creímos y ellos no? ¿Por qué nosotros pudimos ver y contemplar la majestad de Dios y su glorioso plan de salvación en el mensaje del Evangelio, y a las personas que les llevamos esa verdad lo rechazan ferozmente? ¿Por qué quizá nosotros, de nuestras familias, que éramos las personas que pensábamos más reacias a la fe, ahora somos creyentes? Y nuestros padres, nuestros hermanos o otros seres queridos no creen el mensaje del Evangelio y no rinden su vida al Señor. Es importante saber cómo son las personas que tenemos delante. Es importante conocer su condición a la hora de hablarles, porque así entenderemos mucho mejor su rechazo muchas veces, su enfurecimiento ante la verdad, y veremos la única solución posible que hay ante esa situación. Estoy seguro que si tú eres un creyente que está llevando a cabo la gran comisión, que compartes el Evangelio con tu familia, compañeros de trabajo o personas de tu entorno, ya te habrás encontrado esas situaciones de ser rechazado, de que las personas se burlen, de que no crean. Y tú muchas veces te preguntarás: ¿qué puedo hacer para que crean? A mí como hijo me pasa. Mis padres no son creyentes todavía. Tengo la esperanza de que el Señor un día quebrante sus corazones. Pero yo me preguntaba al principio de mi conversión, cuando yo conocí al Señor: Señor,
¿Cómo hago que crean? ¿Cómo hago que ellos vean lo que yo he visto? ¿Cómo hago que ellos contemplen lo que yo he contemplado? Y por eso me ayudó mucho a entender lo que vamos a hablar en estos 20 minutos que nos quedan de programa. ¿En qué situación o en qué condición se encuentran las personas frente a las cuales yo estoy defendiendo mi fe? Para entrar en este asunto, vamos a leer hoy 4 pasajes. El primero de todos ellos es Romanos capítulo 1 y vamos a leer versículos 18 al 25. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Les recuerdo, como siempre, que yo estoy utilizando la Biblia de las Américas. Y dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que se deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Vamos a terminar de leer nuevamente el versículo 25. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar de al Creador, que es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Debemos entender que bajo lo que la Biblia nos enseña, las personas que no son creyentes, como nosotros en el pasado, están en una condición de enemistad contra Dios. La Biblia dice que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, lo que nosotros conocemos como la doctrina de la depravación total del hombre. El mundo se vio afectado en su plenitud por el pecado de Adán, el cual trajo la muerte a todos los hombres. Y como Pablo dice más adelante, ya después de haber pasado sobre los judíos y sobre los gentiles y mostrando que todos son culpables ante los ojos de Dios, el apóstol Pablo en Romanos 3:23 concluye diciendo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué Cristo vino a traer paz entre nosotros y el Señor? ¿Por qué mediante la justicia que nos es imputada en Cristo tenemos paz para con Dios? Porque estamos en una condición de enemistad. Le hemos dado la espalda. Dios se hizo visible al hombre, Dios se manifestó a la creación, pero aún así dice el apóstol Pablo que el hombre negó a Dios, le dio la espalda y se entregó a la creación en lugar de al Creador. Él pudo ver la verdad de Dios y prefirió una mentira. Y en vez de adorar al Creador, empezó a adorar la creación. Y por eso el Señor los entregó a la lujuria de su mente. Entonces vemos como el ser humano al que nosotros le llevamos la verdad, prefiere la mentira. El ser humano al que nosotros llevamos la verdad ha negado la verdad de Dios, se ha rebelado contra la verdad de Dios, ha negado a su Creador, se ha dado la espalda, le ha vuelto la espalda y se ha volcado hacia el pecado en una mente llena de lujuria. Ha dejado la verdad que Dios ha entregado y ha mostrado a los hombres y ha abrazado una mentira. Y eso ha traído que su condición sea de enemistad con Dios. Dios está irado por su pecado con ese hombre, con ese ser humano. Y por lo tanto, lo único que le resta al final de su vida es la expectativa de un juicio eterno si Cristo no interfiere en la historia.
Por lo tanto, nosotros podemos entender que esas personas se encuentran muertas en sus delitos y pecados. Esas personas se han rebelado contra Dios. Esas personas le han dado la espalda al Señor. No quieren la verdad. No quieren la verdad. Su corazón endurecido, su corazón de piedra, como dice la Escritura, su corazón que niega al Señor, ha abrazado la mentira, ha abrazado el pecado, ha abrazado la maldad y por lo tanto no quieren la verdad, quieren la mentira, quieren el pecado, quieren la iniquidad, quieren todo aquello que deshonra a Dios, aman todo aquello que Dios aborrece. Se han vuelto enemigos de Dios, se han rebelado contra su Hacedor. Y esa es la condición. En primer lugar, debemos tener en cuenta que cuando vamos a defender la verdad, la persona que tenemos delante está muerta en sus delitos y pecados y rebelada contra Dios, de espaldas a Dios. Ya tenemos dos cosas. Número uno, muerta en sus delitos y pecados. Número dos, rebelada contra Dios, rebelada contra el Señor. Pero eso no es todo. Las consecuencias del pecado no terminaron solo ahí. Las consecuencias del pecado no solo trajeron lo que podríamos llamar una muerte espiritual para el hombre. Las consecuencias del pecado no solo trajeron esa relación rota y esa enemistad, sino que el hombre, además de estar muerto en sus delitos y pecados y enemistado con Dios, va un paso más allá. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4. Y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden está velado. Mira, vamos a entender esto. Vamos a entender lo que Pablo está explicando. Nuestro evangelio, el evangelio está velado. Velado significa que no está destapado, que no está descubierto, que no es visible. Pero ¿para quién, dice Pablo? Para los que se pierden está velado. Nosotros vemos el evangelio, nosotros contemplamos el evangelio, nosotros creemos el evangelio, nosotros hemos recibido, atesorado, amamos el mensaje del evangelio. Pero para los que se pierden, el mensaje del evangelio está velado. Ellos tienen ojos, pero no ven. Ellos pueden ver y oír el mensaje, pero está velado. Está velado para ellos. ¿Por qué está velado? Versículo 4. En los cuales el Dios de este mundo, el Dios de este mundo, no Dios, el Dios de este mundo, una D minúscula que está aludiendo ¿a quién? Al enemigo de nuestras almas. Ha hecho el Dios de este mundo. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Miren qué maravilloso lo que acabamos de aprender. No es solo que están muertos, no es solo que se encuentran enemistados con Dios, sino que además están ciegos. Nosotros lo vemos. Nosotros hemos creído el evangelio, nosotros hemos atesorado el evangelio, pero ellos están ciegos ante el evangelio. Ellos están ciegos porque el Dios de este siglo, que apunta a Satanás, ha cegado su entendimiento y no lo pueden ver. Así que se encuentran muertos en sus delitos y pecados, se encuentran enemistados contra Dios y se encuentran espiritualmente ciegos. Tú les hablas y no lo escuchan. Tú les muestras el evangelio, lo pones frente a ellos y le dices, mira, esto es el evangelio, esto es la obra de Dios, esto es el plan de redención de Dios, esto es la gloriosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y ellos no lo ven, han sido cegados. Su entendimiento está ciego a la verdad del evangelio y no la pueden ver. Así que tres cosas: muertos en sus delitos y pecados. Número 2, enemistados con Dios desde el que el pecado entró en el mundo. Y número 3, ciegos espiritualmente, cegados su entendimiento por una obra de lo que llama Pablo el Dios de este siglo, que es Satanás. Pero vamos un paso más allá. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Dice así la palabra del Señor: pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad
y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente. Repito, el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, no acepta el Evangelio, no acepta la palabra de Dios, no acepta la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque para él son necedad, para él son una locura, y no las puede entender. ¿Por qué no las puede entender? Porque se disciernen espiritualmente, Así que, en primer lugar, muertos en sus delitos y pecados. En segundo lugar, enemistados contra Dios. En tercer lugar, ciegos espiritualmente. Y en cuarto lugar, incapaces de entenderlo porque están en una naturaleza carnal, caída, y las cosas como el Evangelio solo se pueden discernir espiritualmente. Así que partimos de ese punto. Cuando nosotros vamos a hablar la verdad, la persona que tenemos delante ama la mentira, está muerta espiritualmente, no ve el Evangelio, no puede verlo, no puede entenderlo, para él es una necedad, está cegado su entendimiento por Satanás. Ahora ve lo que tenemos enfrente. La verdad es que es curioso, porque cuando uno entiende estas cosas, cuando uno entiende hasta dónde llega el alcance de la caída del hombre en el Edén, cuando uno entiende la condición espiritual de los incrédulos a los que nosotros llevamos la verdad y ante los cuales defendemos el Evangelio, uno se queda como paralizado, como diciendo, ¿y yo qué puedo hacer aquí? ¿Verdad que te preguntas eso? A ver, ¿y yo cómo le hago ver? Si Satanás lo ha cegado, si el Dios de este mundo lo ha cegado, ¿cómo le doy yo vista? Si está en una naturaleza carnal que no le impide ver el Evangelio, entender las cosas espirituales, porque se disciernen espiritualmente y no las puede entender, ¿cómo voy a hacerle yo entender en esa naturaleza algo que no puede entender en esa naturaleza? ¿Le puedo yo cambiar de naturaleza para que lo entienda? No. ¿Le puedo yo quitar la venda que le ha puesto Satanás en los ojos y ver? ¿Y que pueda ver? No puedo. ¿Puedo quitarle la condición de muerto espiritualmente y darle vida? No puedo. ¿Puedo acaso yo reconciliarlo con el Padre a través de que pueda comprender y ver el Evangelio? No puedo. Entonces, cuando nosotros vamos a defender nuestra fe, cuando nosotros vamos a exponer la verdad delante de nosotros, tenemos una situación catastrófica, tenemos una situación terrorífica, tenemos una situación que nosotros humanamente en nuestras manos no podemos hacer nada. Y esa es la condición de todos aquellos que están sin Cristo. Aman la mentira, no quieren la verdad, están enemistados con Dios, están cegados por Satanás, su entendimiento cree que el Evangelio es necedad y es locura, no puede entender las cosas espirituales, se ha rebelado contra Dios, está espiritualmente muerto. Y ahora llega la máxima de las preguntas: ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer que vea? ¿Cómo puedo hacer que viva? ¿Cómo puedo hacer que entienda? ¿Cómo puedo hacer que lo que vamos a enseñar dé fruto? Porque bajo esa circunstancia a uno le entran ganas de decir, está bien entonces, hermano, pues me doy la vuelta y me voy a mi casa porque aquí no hay nada que hacer, yo no puedo hacer nada. La pregunta es, ¿quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacerlo? ¿Por qué tú y yo hemos creído? ¿Por qué tú y yo abrimos nuestro corazón al Evangelio? ¿Por qué tú y yo ya no estamos ciegos a la verdad y ahora vemos? ¿Por qué a ti y a mí se nos ha mostrado eso? Si también estábamos ciegos, si también estábamos muertos. Porque Pablo deja claro en más de una ocasión que la condición del ser humano caído era la condición de todos nosotros antes de Cristo, hijos de la ira, hijos de desobediencia, igual que todos los demás. Pero ¿qué marcó la diferencia entre ellos y nosotros? La gloriosa obra del Espíritu Santo.
la gloriosa obra del Espíritu Santo. En la misma carta de Pablo a los Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, el capítulo 2, versículo 9 al 11. Versículo 9 al 11 dice así: cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y atentos a lo que dicen ahora. Eso es el Evangelio. Lo que el ojo no vio, lo que el oído no oyó, lo que no ha entrado al corazón del hombre, que Dios ha preparado para los que le aman, es el mensaje del Evangelio. El mensaje que el hombre natural no puede entender. El mensaje que el hombre natural está ciego ante él. Por eso dice lo que el ojo no vio, lo que ellos no pueden ver, lo que ellos no pueden entender, lo que ellos no pueden atesorar. Es lo que Dios ha traído para aquellos que le aman. Pero versículo 10, ahí entra nuestra culminación de hoy. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Mira que dice, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu. En una ocasión, el apóstol Pablo estaba predicando a un grupo de mujeres y pasaba por allí una señora que se llamaba Lidia. Y dice la Escritura que Dios, a través del Espíritu Santo, abrió el corazón de Lidia para que escuchara lo que Pablo estaba diciendo. Es lo que nosotros podríamos llamar la iluminación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que puede dar vista al ciego. El Espíritu de Dios es el único que puede traer vida al muerto. El Espíritu de Dios es el único que puede hacer que vean a aquellos que han sido cegados por el Dios de este mundo, por el príncipe de este siglo, por Satanás mismo. El Espíritu de Dios es el único que puede obrar en el hombre. El Espíritu de Dios es el único que puede realizar esa obra. El hombre natural no puede y nosotros no podemos hacer que ellos crean, pero tenemos la confianza de que el Espíritu de Dios puede obrar. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús da la gran comisión a sus discípulos? Se encuentran en la misma condición que nosotros, llevando un mensaje a un grupo de ciudades y personas que están muertas espiritualmente. Pero el Señor deja claro, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene todo el poder, sí, pero nos mandas a nosotros. Tú tienes el poder, no nosotros. Tú tienes toda la potestad, no nosotros. Pero ¿qué dice al final? Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. Es decir, el que tiene el poder nos da la misión, pero no solo nos da la misión, sino que nos acompaña en la misión. Así que sí, la situación que tenemos frente a nosotros es trágica, es traumática, es catastrófica, pero el Espíritu de Dios va con nosotros. El Espíritu de Dios va con nosotros. Dios mismo es el que va a ir obrando a través de su iglesia. Dios mismo es el que va a ir obrando a través de su pueblo. Así que sí, tenemos la verdad y tenemos al Dios de la verdad. Gloria a nuestro Señor. No solo tenemos el mensaje de la verdad, sino que con nosotros viene el que da vista al ciego, el que da vida al muerto, el que levanta al caído y el que transforma el corazón de aquellos que están perdidos y los lleva de las tinieblas a su luz admirable. Dios va con su pueblo. Por eso siguen habiendo conversiones, por eso siguen habiendo pecadores que se arrepienten, por eso el Evangelio sigue alcanzando vidas, no por el mensajero, sino por el poder del mensaje y aquel Dios poderoso que obra a través del mensaje del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y la gente que cree es por obra de Dios. Somos salvos por gracia mediante la fe, no por obras. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Así que la situación está complicada, hermanos, pero el Todopoderoso nos acompaña.
¿Cómo defenderemos la verdad ante ese valle de huesos secos, sabiendo que el Espíritu de Dios todavía está ahí para dar vida a los huesos que están secos? Gloria a nuestro Señor. Hasta aquí nuestro cuarto programa Defendiendo mi Fe. Recuerden, suscríbanse al canal de Radio Eternidad, compartan este vídeo en las redes sociales, denle un me gusta y así apoyan al canal a seguir llevando mensajes de sana doctrina en este mundo, en un mundo donde las redes están llenas de todo tipo de mensajes. Qué bueno que podemos tener estas plataformas para proclamar el mensaje del Evangelio. Suscríbanse, denle un like a este vídeo y compártanlo con sus amigos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Y recuerden que los amo en el Señor. Nos vemos la semana que viene a la misma hora en Radio Eternidad en su programa Defendiendo mi Fe. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.